Bueno, hola, acá estamos en un segundo video de esta comunidad astrológica que está comenzando todavía. Somos Meli desde Brasil, Mai desde Argentina y Cami desde España, haciendo de esto un colectivo astrológico y empezando con la segunda lectura de carta natal en grupo. ¿Cómo están, chicas? Hola, qué Bien. bueno, qué bueno volver a reunirnos. Y bueno, ahí para empezar, también algo de lo que queríamos siempre destacar, ¿no? Que el abrir una carta natal, el abrir esa memoria del cielo, eh, siempre decimos que queremos entrar con mucho respeto, pidiendo permiso, y siendo consciente que se mueven todas las energías también de ese espacio, ¿no? Así que, bueno, vamos a prender una velita para ritualizar también este espacio. Gracias por el encuentro, chicas. Gracias a ustedes, Gracias. chicas. Y lo compartimos con toda la gente que pueda interesarse, siempre pensando en que hay muchas personas buscando practicar, encontrarse y que la astrología se construye mejor en comunidad, que es el objetivo que tenemos por trás de todo esto. Y es nuestro segundo encuentro en temporada virginiana y venimos con la misma lógica, ¿no? El primer video fue destinado a una carta que tenía el Sol en Leo, y en esta oportunidad vamos a ver otra que tiene justamente el Sol en Virgo, haciendo honor a la temporada que estamos viviendo. Y el resto de las posiciones nos sorprende porque nosotros largamos una fecha, un horario aleatorio, y en función de eso nos arrojamos también a la aventura de poder leer. Total. Sí, como la semana, como el video pasado, que era en temporada leonina, pero con una luna llena en Acuario que nos trajo a abrir esta comunidad. Esta vez es un sol en Virgo, como estamos viviendo, pero con una luna llena en Piscis que se acerca. Y bueno, los desafíos grupales vienen siendo muy acordes al cielo, esa es la idea también. Bien, vamos a compartir la carta si les parece, así empezamos con la lectura. ¿Qué leyeron de todo esto? Dijimos Sol en Virgo, pero un Sol en Virgo en casa 8 y un balance de elementos que a grandes rasgos o en un primer vistazo parece que arroja cero de agua, pero evidentemente con un Sol en una casa 8 nos vamos a encontrar con otro panorama después. Sí, totalmente. A mí también algo lo que me llamó la atención es que, bueno, hice el balance de elementos y parecía, ¿no? Que mucho aire, que efectivamente tiene mucho aire, y el fuego estaba como bastante bajo, ¿no? Pero como analizando más la información salió de repente como fuego por todos lados, como muchísima presencia de fuego y eso fue como algo muy interesante, ¿no? Porque justamente el aire con el fuego se fomentan mucho, ¿no? Entonces una de las cosas que me puse a ver, es cómo vivir ese fuego, ¿no? ¿Vieron eso? Esto pasa mucho en las cartas, ¿no? Al principio, cuando uno hace el balance de elementos, que es en el análisis primario, de ver, no sé, un elemento que está en mucha dominancia, un elemento que está bajo, como en este caso es el fuego, y después, profundizando el análisis, vas encontrando esos elementos que al final tienen un montón de fuerza en uno. Bueno, y hablando de esto, de la composición de los elementos, vos decías, Meli, también el aire como uno de los predominantes, y bueno, es una persona que además de tener el sol en Virgo, tiene un ascendente en aire, justamente en Acuario, y no tan solamente eso, sino que en la casa uno también en Acuario, tiene Urano. Si ya nos metemos en polarizaciones, tendríamos que hablar, bueno, de a ver si esta persona se identifica con una polaridad directa o indirecta en lo uraniano, pero Ujú. a grandes rasgos ya es una carta que está muy, muy signada por el aire, encima con una luna en Géminis. Pensemos, no sé, ¿qué pensaron de la infancia de esta persona o de los mecanismos emocionales que pueden estar signados por una luna en casa 4 que es la luna perfecta, la luna canceriana? Pero en Géminis, ¿no? Que le da otro tinte, otro matiz. Sí, para mí hay un poco esa dicotomía de tener mucho aire, una luna de aire, pero en una casa de agua, ¿no? Entonces, ¿cómo esta persona maneja, digamos, sus emociones versus sus ideas, su parte más racional también? Me llevaba mucho esto, me parece que quizás hubo una infancia quizás apegada, ¿no? Con la madre, con esa luna en cuatro, ¿no? Con el hogar muy presente, pero a la vez, ¿qué tanto podía comunicar sus emociones también en esa casa, ¿no? Siento que esta luna de aire a veces
intenta racionalizar mucho sus emociones, pero después quizás cuesta transmitir un poco más, ¿no? Eso me hace pensar que la luna en Géminis pasa mucho de estar como afectivizada la capacidad intelectual, entonces tal vez ponerle mucho más peso a eso, que tal vez también familiarmente sea valorado, ¿no? A decir algo inteligente, a decir algo más bien desde el del mundo mental y no tanto de un mundo emocional que también requiere de atención. Sí, están buenas las dos miradas que plantean porque fíjense cómo la lectura puede ser amplia, ¿no? Podemos pensar en una persona que no tuvo afectivamente ese espacio para un diálogo más abierto, para una comunicación más verbalizada, o lo podemos pensar al revés, podemos pensar en una familia donde se valoraba lo intelectual, se valoraba la palabra por sobre profundizar quizás las emociones o las cuestiones más íntimas. Yo lo había mirado un poco como lo proponía Cami en el sentido de pensar que tiene un Mercurio en casa 9, o sea, una casa, la casa sagitariana, entonces me da la sensación de que encima con mucho aire en su carta, como que puede ser una persona que lleva todo al plano de lo intelectual y de lo verbal. Y que deja todo esa agua, que evidentemente en el balance de elementos nos da cero por algo, ¿no? Que deja todo ese mundo interno profundo, que es enorme, porque lo vamos a ir viendo a lo largo del análisis, un poco tapado, ¿no? Como si fuese incómodo entrar en esos espacios. Ujú, total. Sí, de hecho está esta cuadratura de Sol cuadratura Plutón, ¿no? Plutón, el planeta que rige Escorpio, ¿no? Entonces también es como quizás cuando él intenta, o ella intenta hacer de esta manera virginiana, pero en casa 8 siento que hay mucho análisis profundo, ¿no? Me imagino mucho como mucho mental y en las profundidades que a veces puede como perderse en el bosque en tanto detalle, ¿no? Pero Total. también Como esto me generaba esto de cuando se mete también aparece Plutón de repente decir, che, como está bien el detalle, pero ¿qué sentís con esto? ¿No? Se me imaginaba esa conversación un poco con esa cuadratura también. Sí, sí, es sí, una mujer total. súper escorpiana, ¿no? O sea, fíjate, el Sol en cuadratura a Plutón, el Sol en la casa 8 y el Sol en conjunción ahí muy cerquita de Marte también, que es el regente tradicional de Escorpio. O sea que estamos hablando de que la condición plutoniana en esta carta, por más que no se vea en lo que se puede presentar como Sol, Luna ascendente de la persona, es súper importante. Sí, otra cosa que pensaba yo cuando veía las polaridades, ¿no? Que tiene las tres polaridades, la neptuniana, la plutoniana y la uraniana, pero me parece que con ese Neptuno en 12 quizás la parte del agua está un poco más inconsciente, ¿no? Con ese, como Neptuno en 12 está en su domicilio, entonces quizás él o ella se identifica más con la parte más uraniana, porque este Urano en uno, es tan descendente en Acuario, ¿no? Como una parte muy aérea. Y quizás lo neptuniano lo tiene desde otra parte, más en sombra, ¿no? O más escondido. Vaya a saber dónde se manifiesta. Quizás se manifiesta también en la comunidad con ese Plutón también en 11, ¿no? Cómo es sus procesos de transformación quizás más profundas pasan por medio de conectarse con otros, ¿no? Ujú. Pero tratando de darle una forma a esta carta que no tiene una persona en concreto, sino que es un ejercicio, pensaba, me lo imaginaba, por ejemplo, como un político. Después vamos a hablar, porque tiene figuras cerradas importantes, muy favorecedoras, tiene ahí un gran trígono, tiene un barrilete, o sea, es una persona que tiene condiciones para que la vida le sea benéfica en muchos aspectos. Y pensaba, esta persona tranquilamente podría ser un político, por ejemplo, ¿no? Que tiene esa capacidad de verbalizar, de mostrar compromiso con lo social, con lo colectivo, pero quizás sus emociones o su compromiso más íntimo va por otro lado y lo que muestra no es necesariamente lo que pasa por detrás. No lo había pensado de esa manera, pero sí pensándolo y relacionándolo a tu pensamiento, creo que hay mucha capacidad de esto de la comunicación, pero a su vez también veo una energía grande como de traer la innovación también, como si pudiera traer, no sé, como si fuera un político, pienso que sería tal vez un ecologista. O sea, pienso que tendría que ir más acorde a como la innovación y a lo último que tal vez se está como gestando en la sociedad. Sí, cuando vi la carta también hice el mismo ejercicio que May, decir
cómo desde mi percepción puede tomar forma esta energía y me imaginé también como a una consteladora familiar, ¿no? Con este sol en Virgo en casa 8, ¿no? Como entendiendo los sistemas, ¿no? Familiares en este caso y yendo a las profundidades, ¿no? También con esa luna en 4 que tiene un potencial muy fuerte como para acompañar a personas, ¿no? Y en sus procesos, ¿no? De cuidado de su interior, ¿no? Y todo eso, y más que nada también por este Plutón en 11. Siento que hay mucha transformación cuando se conecta con otras personas para eh, hacer cosas, ¿no? Y también algo que vi mucho en esta carta fue el tema de, bueno, un nodo norte también en Géminis, con esa luna ahí, y también Saturno. Hay mucha madurez, me parece, ahí, que a lo largo de su vida creo que va a trabajar muchísimo esta energía, ¿no? Geminiana, digamos. Es curioso todo lo que puede ir surgiendo de esto, porque vos te imaginaste, Meli, a una persona que con esta carta trabajó sus espacios más profundos y le fue dando espacio al agua, a lo interior, a lo inconsciente. Y yo con la misma carta me fui imaginando una persona que quizás está en un proceso todavía de tener que tomar un poquito más de conciencia de dónde Por están estos regalo. elementos a integrar, ¿no? Entonces, bueno. Mm. Eso obviamente solamente se puede ver en la práctica cuando la persona real está ahí, está al frente, validando o no, o siendo consciente o no del desafío que su propia carta propone. No, total, total, sí, porque bueno, recordemos que esta carta la hicimos con el año 2002, entonces esta persona en este momento tiene 23 años, época muy jupiteriana de la vida en la cual capaz que sí querés ser un político, un ecologista y una consteladora familiar a la vez. Entonces, Lo calculo va que a igual descubrir todas las después, opciones, ¿no? sí, o no se sabe, o sea, sí, sí creo que en esa época de la vida son todas las opciones y está bueno porque también depende mucho de la persona a cuánto quiere, bueno, con tanta energía mutable, probablemente esta persona esté desconsiderando todas Tiene esas todo. opciones, porque sí, porque bueno, es una época esto, que te acompaña Júpiter y está ahí siendo tu amigo, estás todo el tiempo como queriendo buscar expansión y probablemente todos los focos de atención son súper azarosos, alternativos. Sí, Y de ese hecho, bueno, está en su cuarto septenio, entonces también este cuarto septenio está tenido por la energía taurina, ¿no? Entonces, siento que quizás en este momento, bueno, se está conectando más con su disfrute, ¿no? Con más el ahora y no tanto en la proyección también, ¿no? Como en qué, Ujú, esto que hablamos siempre de en qué etapa de la vida está, ¿no? Entonces, creo que este es el potencial que podemos ver, pero claramente en esta edad está más anclado a tierra, me parece, ¿no? Con esa casa 4 taurina en este momento. Cami ujú, decía, hablaba de Júpiter y justamente Júpiter es un planeta súper determinante dentro de su carta, determinante, importante, digamos, que tiene un rol visible con respecto a las figuras que se forman. Decíamos recién que dentro de los aspectos que tiene hay un gran trígono que habla es un diálogo benéfico, muy favorecedor dentro de una carta. Y encima tiene un segundo gran trígono al que se le suma Júpiter formando lo que se llama barrilete, ¿no? Y ese barrilete también habla de facilidades, de cosas que se dan sin demasiado esfuerzo y cosas que la persona tiene a su disponibilidad y a su favor. Y dentro del barrilete, el planeta que recibe o que sería el canal para que todo eso fluya aún más todavía, es Júpiter por la posición que ocupa, ¿no? En oposición a Neptuno. Y ese Júpiter en Leo y en la casa 6 y ahí tiene mucho sentido esto que decías, Meli, ¿no? De ponerse a disposición de las demás personas, una casa 6 que está al servicio, que tiene que aprender mucho de la humildad y que se expande en la humildad. eh, en una humildad que surge desde el corazón, porque está el signo de Leo involucrado ahí, ¿no? Una humildad que me engrandece y que me hace sentir en mi centro cuando yo puedo estar a disposición también de lo que la afuera necesite de mí. También me llevaba, ¿no? Como siento que este Júpiter también se expande mucho, pero cuando esta persona se permite ser realmente, ¿no? Porque también con este ascendente en Acuario es como encontrar ese equilibrio entre ese brillo que necesita expandir para contagiarlo en los demás
pero también no dejar como atrás esta conexión, ¿no? Con otras personas y más con ese, bueno, ascendente y Urano en uno, chicas, es como en Y Acuario, que, ¿no? Como y que siento que aparte también, siento, creo que muy conectado a lo que vos decís, teniendo ascendente en Acuario y Urano en uno, a priori muchas veces te puedes sentir medio raro o medio como, no sé si voy tanto con esto y tender al aislamiento, más si tenés una Tierra ahí haciendo un poco de fuerza. Entonces, ¿cómo va a ir dándose de a poco esa dinámica, ¿no? De decir, bueno, tal vez en realidad con los otros encuentro toda esa humildad que me nace del corazón y todo, pero también entregándose a un otro, ¿no? Y no como, bueno, por la diferencia me aparto y adiós, ¿no? Como, Claro, Quirón en 11, chicas. ¿cómo se regula una entrega que está ahí muy marcada, ¿no? Hay una disposición a que la persona pueda realizarse también en el colectivo, en el compartir, en el asistir, pero ¿cómo se hace o qué desafío, en este caso con tanto aire, para que esa entrega no esté tan teñida por lo intelectual, por la cabeza o por el simple ego, ¿no? De estar sirviendo a los demás para sentirme yo bien, sino que haya una profundidad diferente. Me parece que ese puede llegar a ser un desafío de esta carta. Bueno, de hecho, la cúspide de la casa 10 está en Escorpio, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una puertita como para que quizás con el tiempo esta persona pueda encontrar una profesión que justamente que él se muestre ante la sociedad a partir de esa profundidad escorpiana, ¿no? Ujú. Creo que va a llevar tiempo, pero que ahí está, ¿no? Que ahí está. Más aún con esto que hablábamos de cómo se va a desplegar esto también con ese Quirón en 11, ¿no? Que esto como que hay algo que duele también de conectarse con ese ujú. colectivo y dejar como de lado también ese brillo para uno solo, ¿no? Súper Pero interesante. bueno, pero bueno, creo que también un Quirón en 11 hace que tal vez muchos de tus dolores o tus heridas provengan de un grupo de amigos, no sé, imagino, de algún grupo social, pero que igual eso te abre el desafío de decir, bueno, tal vez tengo que abrir mis heridas o hablar desde lo profundo con este grupo o con esta gente para poder ser entendido, entendida, o solucionar una situación, y ahí también se va abriendo el talento de una casa del medio cielo en Escorpio, ¿no? De decir, bueno, tal vez en grupos donde tal vez va a salir esa exposición de lo escorpiano. Y un Quirón en 11 en Capricornio. Las bajadas posibles me dan la sensación de que podría ser que esta persona se siente excluida por ahí de grupos donde siente que está limitado o que no hay espacio o que siente cierta soledad incluso estando en los grupos. Pero bueno, ahí está el don, como dicen ustedes también, para poner al servicio esta herida en favor de otras personas que puedan sentirse similar, ¿no? Con un medio cielo en Escorpio y también sin descartar esto que decía Cami, del ascendente en Acuario y esta sensación de que soy el raro o la rara, que a veces se manifiesta polarizado en las otras personas, ¿no? He conocido muchas personas, tengo muchas personas cercanas con ascendente en Acuario que me llama la atención que sin conocerse entre ellas tienen una idea de que o todo el mundo está loco, o todo el mundo es malo, o todo el mundo es raro, y escucho mucho esa frase, muy repetida. Entonces, bueno, hay todo un componente de, ¿no? Hay un conflicto en esta carta de quién soy yo cuando estoy con las demás personas y qué rol ocupo en esos grupos también, posiblemente. Sí, Ujú. hablando de los roles que ocupa, me parece que también con ese Venus en Libra y ese Mercurio en Libra hay algo de que me parece a mí que viene como a equilibrar un poco, ¿no? Hasta mismo las creencias con esa casa 9, ¿no? Como, Sí. bueno, podemos creer diferente y podemos igual congeniar y nos podemos abrir de todas maneras, algo así también. Y un Venus, una Total. Venus también ahí, ¿no? Esa Venus Venus y Mercurio, claro, total. entregándose de una manera cuidadosa y afectiva para mantener esa armonía, ese equilibrio, ¿no? Y aceptar las visiones diferentes. Esa es una parte muy importante de su carta, me parece también. Sol, luna en cuadratura también, no hemos hablado de esto que es uno de los aspectos fundamentales, ¿no? El sol y la luna en tensión es la identidad y la emoción más profunda, las necesidades básicas, lo primitivo en conflicto. Y en una cuadratura, a diferencia de una oposición donde me tengo que parar de un lado o del otro, en la cuadratura la dificultad es otra, ¿no? O sea, cuando estoy
Yo sintiéndome, en el caso de la luna, segura con alguna cuestión, es como si perdiera un poco de mi identidad, ¿no? Hay un choque diferente a lo que puede ser una oposición. ¿Qué vieron de estas chicas? Me interesaría que lo compartamos porque también es mi inquietud. Bueno, yo lo que a priori, lo que me llamó la atención de esta cuadratura, que creo que igual es lo que primero ves un poco en la carta, que es como una sensación de dos energías muy grandes, ¿no? Una identificación con la estructura y a su vez una, no sé si un talento o una predisposición a el cambio constante y como que lo alternativo. Eso fue como a priori lo que yo vi. A Bien. mí otra cosa que me pasó con esta cuadratura es que me llevaba a pensar como, ¿qué pasa en el entorno familiar cuando esta persona entra en las profundidades también, cuando él se mete a investigar cosas? Porque también, ¿no? Con esa luna en cuatro, o sea, ¿es aceptado por la familia esta profundidad o se choca con una realidad de, che, pará, hasta acá, ¿no? Como me venía también esos 90 grados así, ¿no? Como cuando intento ser de una manera profunda, ¿no? Escorpio, mi familia viene como, bueno, hasta acá podés saber, ¿no? Luna en Géminis, en el ámbito familiar. Algo así también me imaginé con eso. Inclusive el mandato familiar, que a veces ya ni siquiera es que la familia intervenga o participe o diga algo, sino nuestras voces internas que van quedando, ¿no? De ese mandato, de ese surco tan marcado del aprendizaje en el ámbito familiar. Y una familia, si lo planteamos como decíamos recién, una familia donde se valoraba lo intelectual, la palabra, y quizás mantener las cuestiones más en la superficie, bueno después eso termina teniendo un peso, ¿no? En cómo puedo vincularme con un sol que busca ordenar desde lo profundo, porque Virgo en la casa 8 me da la sensación de que es una persona que sabe organizarse aún en el caos de lo profundo, ¿no? Aún cuando las circunstancias puedan ser dolorosas, conflictivas, desafiantes, es una persona que sabe ordenarse en esa profundidad y que tiene iniciativa, ¿no? Porque también es un sol conjunción a Marte, que es una persona que sabe a dónde quiere ir. Pero bueno, hay una búsqueda de seguridad en lo más lúdico, en lo más fresco, en lo más superficial, que esta luna lo va a marcar a lo largo de la vida también. Sí, que Sí, también igual me total. imagino que con un sol en Virgo en casa 8 siento que si quiere meterse a las profundidades, por ejemplo, familiares, va a ser meterse bien en detalle, ¿viste? Meterse como papelito por papelito, así como decir, Árbol genealógico. claro, total, total, tipo, algo así que implique como realmente un quiero, voy hacia esto, y ahí tal vez la incomodidad familiar, ¿no? Decir como, no, 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 más con una luna en Géminis que realmente es como tender bien a la superficie y no ir al detallito más profundo. Bueno, y un poco ahí para ir cerrando, ¿qué le podríamos decir, ¿no? A esta persona con las energías que tiene para que también llegue a su retorno de Saturno, ¿no? Con más conocimiento, ¿no? Sobre las cosas que también van aconteciendo en su vida, ¿no? Porque por más de que hay personas que no saben nada de su carta natal, el destino va a traer igual, ¿no? Las experiencias para la persona en esa vida para que ella pueda incorporar también de estas energías. Así que, ¿qué le podríamos decir, no? Bueno, a mí lo que se me ocurre decirle, teniendo la misma edad que esta persona, es habla de lo que sentís, habla de lo que sentís y usa tus capacidades intelectuales y tu uso de las palabras para llevarlo a ese mundo acuático. Sí, muy alineada con lo que propone Cami. em, que la búsqueda de todo ese talento a través de la comunicación, de las palabras, de la capacidad de verbalizar, tenga un camino de profundidad, ¿no? No es hablar por hablar o decir por decir, sino que todo eso pueda ser puesto al servicio de las otras personas, porque ahí es donde también se va a encontrar la grandeza personal. Sí, total. Y también me imaginé que me parece que para ir encontrando también esas aguas tan profundas, quizás acompañarse, ¿no? Por lenguajes más simbólicos, por el arte, por, no sé, el tarot, la astrología, ¿no? Que puedan poner un poco como en palabras
lo que está aconteciendo sin que la persona tenga que racionalizar lo que tenga que expresar, ¿no? Y también algo que le diría es esto de también colocarse más desde la energía geminiana, desde el juego, del aprender y no tanto del yo sé, ¿no? Con este nodo sur en Sagitario, nodo norte en Géminis, me parece que también hay una evolución también de ese Saturno, eh, entregándose también al juego y a la curiosidad de, bueno, probar diferentes cosas para meterse en esa casa 8 de forma más leve, me parece, ¿no? Total. Totalmente. Bueno, Así chicas, que, bueno, hermosa esta interpretación. Lo que más me gustó es que tuvimos visiones muy diferentes. Creo que en eso está la riqueza de estos encuentros. Por ahí, si todas vamos viendo lo mismo, nos quedamos estancadas en nuestra propia visión y esta vez me parece que fue súper diverso y lo celebro y lo valoro y espero que pueda servirle a alguien también. total, A nosotras, a mí me sumó un montón, así que muchas gracias, chicas. Gracias, Sí, a mí chicas. también, mil gracias. También para cerrar, ¿no? Como siempre decimos, queremos cerrar el espacio, cerrar también las energías que se estuvieron moviendo ahora y agradecer y que bueno, que todo esto vuelva multiplicado